Aquí hay varias consideraciones que hacer. La primera, si el imperio era español, entonces con la guerra de Filipinas y Cuba, el imperio se ha acabado, el proceso de descolonización se ha acabado. Pero es que el imperio no era español, el imperio era castellano. Y de hecho a lo que se enfrentan los catalanes en estos momentos en relación con Madrid no es a un nacionalismo español, es a un nacionalismo castellano, cuidado. Es el choque entre nacionalismo catalán y nacionalismo castellano. ¿Que domina España? Sí, que domina España. Efectivamente, si el imperio era castellano, entonces hay gente que puede decir el proceso de descolonización no ha terminado. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, un día que yo estaba intentando convencer a Fraga, había unas elecciones aquí en Cataluña, de que el Congreso del Partido se tenía que hacer en Cataluña, y Fraga decía que no, que no, que no. Y en un momento determinado ya se enfadó y me dijo, mire usted, solo Madrid hace los reyes. Y en segundo lugar, eso es tierra conquistada. Le dije, adiós. Yo que venía de Francia, jacobino, donde jamás se le ocurriría una región boicotear esa tal Fraga. producto. Solo Madrid hace los reyes. Lo peor a lo otro. Y eso es tierra conquistada. Tierra conquistada. Bueno, Torrente Ballester. Sí, sí. Pero claro, entonces, si efectivamente el imperio era castellano, hay gente que, repito, puede decir, es que el proceso de descolonización no ha terminado y yo pues me quiero ir, y además, en vistas al panorama que hay, pues me voy todavía más deprisa. Hay gente que dirá, pero eso no es verdad, no es así. Sí, pero yo diría, hay una ley en sociología que dice, no importa que un hecho sea falso, si es considerado cierto, es cierto en sus efectos. Si los catalanes en un momento determinado quieren acceder a la independencia, no hay nadie que se lo pueda impedir. Eso es así. Que si tienen los catalanes derecho a opinar sobre esto, a decidir sobre esto, pues claro, porque el divorcio no es cosa de dos, es cosa de uno. Ya sé que hay divorcios por mutuo consentimiento, pero cuando no lo hay, el que dice usted y yo, es que decidió irme, pues se va. ¿Y qué va a ser la historia de España? ¿Cada 30 años mandar los tanques al Ebro? Vamos, cojo a mis hijos, a mis nietos, los meto en un barco y no vuelvo aquí. Si esa es la situación, o si esa es la solución. ¿Me he explicado? Se ha explicado. Ya. Pero al mismo tiempo he de añadir, yo vivo en Madrid, bueno, a medio camino entre Madrid y París y tal, en vistas a lo que veo en Madrid, y lo que usted sabe que se ve en Madrid, y no solo en Madrid. No nos dejéis solos, por favor, no os vayáis, que como nos dejéis solos con lo que hay ya es para tirarse por la ventana, vamos.